que tu voz también cuenta, es el latido que alimenta y tu voto decide el destino. El futuro está en tu camino. 3 de la tarde, 2 minutos. Bienvenidos a Étnica Televisión y Radio. Soy Tico González. En este espacio y saludamos a cada una de las personas que se conectan desde todo el territorio nacional. Saludamos en especial a la gente del Pacífico colombiano y a todos nuestros aliados por la red de Étnica Televisión y Radio. Este espacio de voz y voto, un espacio para conocer cuáles son las dinámicas políticas que se mueven en toda esta zona del sur occidente colombiano. En esta tarde tenemos una invitada de lujo, pero antes quiero saludar a mi compañera Dayana Mera. Dayana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tico. Feliz de estar en este proyecto tan importante que es Voz y Voto, que es para reflejar y visibilizar todas esas propuestas, mostrar los diferentes lados de esas diferentes aristas. Entonces, feliz de estar aquí esta tarde. Así es, Dayana, entrando en materia, yo quiero saludar a nuestro productor Diego Murillo y a nuestro espacio de coordinación Robinson Machado, que se encuentran por allá detrás. Chicos, gracias por estar con nosotros. Una mujer que ha dado mucho de qué hablar en este espacio, en el departamento del Valle del Cauca y en la Sultana del Valle. Ana Lady Erazo Ruiz, 21 de septiembre de 1984, concejal de Santiago de Cali, urbanista y politóloga colombiana en la Universidad del Valle del Cauca. Ana, buenas tardes y bienvenida. Hola Tico, hola tía Dayana y a todos los teleoyentes que están en este espacio de Voz y Voto, que me parece muy interesante que de verdad estemos impulsando este tipo de escenarios. Creo que ese es de los grandes logros que hoy tenemos con nuestro presidente Petro, y es que hoy se habla de política, así que gracias a ustedes también por utilizar estos micrófonos para hablar de la política. Yo creería, Ana, que la política es importante en todos los espacios y hablarla con personas jóvenes como tú y como yo, como muchos de los que estamos aquí, vale la pena. En muchos de los años hemos visto que la política tradicional se hablaba por personas mayores, personas después de los 40, 50, y nosotros los jóvenes como que, ay, ya no quiero hablar de eso. ¿Qué pasa con Ana? ¿Cómo llega Ana a la política y por qué le da por ser politóloga? Bueno, yo llego en realidad porque quería estudiar en la Universidad del Valle. Para mí era un sueño entrar a la Universidad del Valle. Era como, de hecho no entré a la primera, entré a la tercera vez. Hice 3 veces el ICFES para poder ingresar a la Universidad del Valle. Y para hacer una infidencia aquí, yo quería estudiar comunicación. Vean. Pero resulta que compré el PIN en enero y resulta que comunicación lo abren solamente en agosto. Entonces yo dije, no, pues voy a estudiar estudios políticos mientras llega agosto, pero me enamoré. Me enamoré de la política, me enamoré de esta carrera que hoy represento. Y bueno, fue chévere porque también en la universidad pude como articular las dos cosas. Hice parte de un colectivo de comunicación alternativa y popular. Y bueno, combinábamos obviamente una comunicación más desde la política. Y ahí empecé en un colectivo que se llamaba Zona Pública. Zona Pública lo que hacía era visibilizar los procesos alternativos. El movimiento social en ese momento no era muy bien mostrado ante las redes, ante Caracol y RCN. En ese tiempo las redes sociales no estaban tan activas y teníamos un programa en YouTube. Y resulta que pues ahí decíamos, bueno, hoy se está movilizando los indígenas, se está movilizando los afrodescendientes. Empecé a caminar por varias partes de Colombia con ese colectivo y con un movimiento muy bonito que se llama Congreso de los Pueblos. Es decir, yo soy hija del movimiento social. Yo, de hecho, fui vocera de ese movimiento. En el marco de estar en la movilización, nos dimos cuenta que nosotros nos movilizábamos por exigir políticas. Entonces dijimos, bueno, si nos movilizamos para exigir políticas, ¿por qué no más bien nosotros, que somos los que tenemos la gente, pues no ingresamos a la política? Ahí acompañamos al primer senador campesino que venía del paro agrario étnico, campesino y popular. Yo hice parte de su equipo de trabajo y unos añitos después me dijeron, bueno, Ani, ¿por qué no vas tú al Consejo de Cali? Yo la verdad creía que eso no era realizable, pues porque uno ve a la gente del Consejo de Cali, pues señoras monas vienen copetadas, y uno dice, ¿yo con qué plata? ¿Cierto? Porque además es el pensar de la gente. A nosotros desde chiquitos nos aíslan de la política y es una visión calculada incluso de los gobiernos, de que nosotros no sepamos de política, que no hablemos de política. Así pero bueno, yo creo que los gobiernos democráticos han impulsado esto. En este caso, pues nuestro presidente Gustavo Petro
centro. Y en ese mismo sentido, las redes sociales también han promovido que hoy podamos hablar mucho más de política. Llegué al Consejo de Cali con 16 millones de pesos. Nos estampábamos nuestras propias camisetas, me subía al mío todos los días así a hablar con la gente y bueno, sorpresa, muchos corazones, en ese momento 3.711 corazones me dieron la bendición junto a Dios de estar en el Consejo de Cali, desde ahí me hice concejala de la ciudad de Cali y ahorita estoy en mi segundo periodo. Definitivamente, yo creo que es la vocación de Dayana porque Sí. Ana acaba de decir una palabra y es ganas. Ella se monta al mío contándonos sus historias y empieza a hacer esa campaña poquita, de menudo a menudo, pero se va ganando el corazón de Así las es. personas y va llegando. Ana, ¿cómo ha sido ese proceso de ser concejal de Cali, segundo periodo? Ajá. ¿Cómo te ha ido? Bien, la verdad es que este periodo, la verdad, me fue mucho mejor. En el primero fue obviamente un proceso más de la experiencia, de la inexperiencia. Sin embargo, pues siempre he sido pues muy crítica en torno a pues cómo se aplican los presupuestos. Digamos que mi plus siempre ha sido más, sobre todo, el tema de la transparencia de los presupuestos. Por otro lado, pues como que hemos también he sido una curul también muy propositiva. Entonces Sí. hemos presentado 7 proyectos de acuerdo, de los cuales hoy 3 son acuerdos distritales, uno que tiene que ver con la política pública del agua, porque soy una mujer ambientalista, otro tiene que ver con los recicladores y recicladoras de oficio, también en el mismo marco del tema ambiental, pero en función también de cómo se puede tener la dignidad de este sector que es tan olvidado y que le aporta muchísimo al tema ambiental. Y por último, tenemos otro proyecto que tiene que ver, otro acuerdo, que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado y también víctimas del estallido social. Entonces, como ven, mi articulación ha sido más de causas sociales, ¿cierto? De temas ambientales. Soy también una mujer feminista, entonces en torno a los temas de mujeres y acoso sexual, campañas para eliminar las violencias basadas en género. Tenemos una escuela también de mujeres que queremos hacer política, ya es nuestra tercera cohorte y hemos graduado más de 60 mujeres diciéndoles ustedes también pueden hacer la política. Súper. Porque nosotras tenemos unas barreras que si bien unas son pues de las heridas del patriarcado, otras son también mismas de la política. Entonces la plata, ¿cierto? No todo el mundo tiene recursos para hacer política y por eso yo saludo la lista cremallera y paritaria dentro del pacto histórico. Y bueno, creo que esas barreras son las que hay que empezar a eliminar. Pero sobre todo, Tico y Dayana, la idea de que nosotros no podemos estar en esos espacios. Yo creo que eso hay que romperlo. Nosotros sí podemos. La gente de abajo puede, la gente del pueblo puede. Y bueno, ya hoy está demostrado que muchos líderes y lideresas sociales, pues representamos un lugar en esos espacios. Así es, Dayana. Bueno, a mí sí me gustaría como irme más a la acción. ¿Cómo le ha ido en su plan de acción y gobierno? Bien, pues nosotros, en realidad, nuestra relación con los gobiernos ha sido no tan buena, precisamente porque hemos hecho un ejercicio anticorrupción, ¿cierto? Entonces, no hemos tenido así como la posibilidad de ser parte de gobiernos que nos permitan avanzar en elementos como tal en el territorio. Pero pues también a su vez el tener esa independencia o el ser esa oposición, pues hemos podido visibilizar cómo se malgastan la plata, cómo se la roban. Es cierto, hemos podido hacer muchas denuncias, pero además denuncias no solamente salir a decir, vea, se robaron la plata, sino que, vea, se robaron la plata porque esto era lo que tenían que gastar, esto fue lo que invirtieron, este porcentaje se perdió. O sea, una oposición muy bien estructurada, una oposición que nos permite hoy tener un lugar de visibilidad importante dentro de la ciudad. Entonces, hoy somos la mujer que representa esa visión de oposición al alcalde Alejandro Eder, y no una oposición cantaletuda, sino que una oposición juiciosa, rigurosa y que por supuesto pues le hace ver a la ciudadanía que pues el alcalde no es como se pintaba. Entonces hasta ahora pues hemos hecho un buen ejercicio en el consejo. Sin embargo, esa pregunta es muy interesante porque para mí pues si bien es importante hacer las denuncias, pues es más importante gestionar para las comunidades, ¿no? Y por eso precisamente dimos ese salto. Por eso dijimos, este es el momento de poder hacer algo más por la ciudadanía, no solamente quedarnos en esa denuncia de que están robando la plata, sino también cómo traemos los presupuestos.
el Valle del Cauca fue un departamento que le puso muchísimo al gobierno Petro. Entonces, ¿cómo hacemos para que el gobierno identifique que aquí hay que traer inversión educativa, que ya la ha venido haciendo? Ahorita hay una discusión frente al tren de cercanía, ¿cierto? Entonces, yo creo que nuestros congresistas a futuro, los que vamos a ser congresistas con la decisión del pueblo y obviamente la decisión de Dios, vamos a ser unos congresistas que tenemos que ir más allá de la denuncia o del respaldo al presidente. Tenemos que traer gestión al territorio, tenemos que fortalecer los liderazgos y tenemos que seguir metiendo a la ciudadanía en democracia para que a futuro pues el voto que ya ha venido cambiando, lo vimos en estas últimas elecciones, sea más porque la gente vea que el político de verdad está trabajando por la persona y no por lo que les están dando en torno a un tamal o a una venta del voto. Ana es una mujer muy concreta. Hablando ya Sí. de trascender, con 20.128 votos, la mujer en el departamento del Valle del Cauca más votada. Hoy te hace candidata oficial a esa curul de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. ¿Cómo fue eso, Ana? Ay, no, muy feliz. Yo la verdad no me canso de decirle gracias a Dios, gracias a esos 20.000 corazones que se decidieron apoyar esta candidatura. Yo también estoy muy sorprendida, ¿cierto? Pues porque sí decíamos que había que crecer de 3.711 votos a 20.000. Obviamente es una votación muy importante. Para quienes hacemos política sabemos que un voto cuesta, mejor dicho, el convencer a una persona, si le mire, ganarse su confianza, sobre todo. Entonces, esa votación para mí ha sido como una gratitud enorme con la ciudadanía, pero sobre todo una responsabilidad. El equipo decía, vea, ya mañana descansemos. Yo no he descansado. Yo todavía estoy ojerosa porque yo me levanto a decir, ¿qué más hay que hacer? ¿Cómo le respondo a la ciudadanía? Yo no puedo dejar de ser concejala sino hasta el 30 de noviembre. Entonces, fue una campaña en donde fuimos a muchos municipios, hablamos con mucha gente, fuimos a las calles, repartimos volantes, tuve un coequipero excelente que también va a ser senador de la República, que es Kevin Gómez, y que por supuesto de la mano en ese equipo pues hicimos un buen ejercicio en torno a poder hablar con la ciudadanía y bueno, nos robamos los corazones de estos vallecaucanos y bueno, vamos a estar ahí. Soy la mujer más votada, entro dentro de la lista del puesto número 2 y bueno, en este momento nosotros tenemos 5 congresistas. La idea es sostener esos congresistas y los cálculos que más o menos hacen quienes saben de los análisis pues dicen que fijos tenemos 3 lugares. Entonces, pues nada, yo igual voy a trabajar como si estuviera en el 5º o en el 13. Porque yo soy intensa, yo en eso sí lo tengo y es que yo soy muy intensa. Entonces, vamos a salir a las calles otra vez, ya estamos armando los equipos con los 6 primeros lugares, ya vamos a llamar a los 61 porque los 61 contribuyeron a los 356.000 votos que logramos en el Valle. Entonces, vamos a llamarlos y decirle, vengan, que esta campaña también es de ustedes, sus liderazgos también necesitamos posicionarlos, fortalecerlos y bueno, vamos a salir a mostrar los logros del proyecto del cambio. Eso es lo que vamos a salir a hacer. Súper. Bueno, Ana, ¿qué se viene para ahora, para esa campaña, esa proyección? ¿Cuál es esa proyección que usted tiene para lograr esos objetivos? Bueno, nosotros queremos sacar mínimo 500.000 votos. Esa es la meta que nos hemos puesto para el Valle del Cauca. Con eso podemos lograr entre 5 y 6 curules. Nosotros no queremos perder, todo lo contrario, necesitamos avanzar porque recuerden que tenemos una estrategia que es la del 86-55, es decir, lograr más curules del pacto histórico porque no tener esas mayorías en el Congreso fue lo que hizo que lamentablemente muchas reformas sociales no pasaran. Entonces, si queremos tener más curules, vamos a trabajar muy duro. Ya nos hemos reunido con los primeros 6 y el martes tenemos una reunión con todos los 61 para decirles, vengan, construyamos nuestra campaña. Va a ser una campaña como lo es el pacto histórico, muy austera porque lo que vamos a salir es hablar con la gente en la calle. Nosotros tenemos unas estrategias que llaman tinto por el cambio y ese tinto por el cambio es todas las mañanas irnos a un punto distinto con nuestros cafés a decirle, venga, tomémonos un tinto y yo le cuento qué es el pacto histórico. Entonces nuestras campañas son así, nos vamos otra vez a montar a los míos, vamos a ir a los centros comerciales, tenemos que ir a todos los municipios, tenemos que, mejor dicho, tratar de coordinar con el mayor número de gente posible porque sí necesitamos seguir creciendo. Estas elecciones nos fueron muy bien, 350.000 votos es un voto muy interesante teniendo en cuenta que no habían casi mesas para votar, que hubo lugares en donde no hubo puestos de votación, entonces definitivamente tenemos que salir a romperla. Ana, yo tengo una pregunta y es con base a lo que acabas de decir. ¿No hubo capacidad en los sitios de votación, muy pocas mesas? Fue un fin de semana donde la gente rumbió como si nada, como quien dice. Había concierto. Exactamente.
¿Crees que fue una derrota para las maquinarias tradicionales? En el Valle del Sí. Cauca, ¿cómo crees que les fue a ustedes? Yo sí pienso que es una derrota para las maquinarias, nada más las votaciones de muchos de los que hoy ya tienen un lugar muy seguro, el cabeza de lista del Valle, los que están liderando la lista del Senado, pues hoy estamos diciéndole, vea, Colombia, en unas elecciones en frío, que incluso había gente que ni siquiera sabía que iban a haber elecciones, Exactamente. sacamos casi 3 millones de votos. 3 millones de votos, o sea, eso es una cosa, mejor dicho, completamente brutal. Hubo mucha gente que llegó al punto de votación y por este tema de la aglomeración se fue, sobre todo mucho adulto mayor. Tenemos que conquistar el voto de los jóvenes porque el voto de los jóvenes todavía lo vemos como muy diluido, pero mucho adulto mayor que fue y que no alcanzó porque se cansan, porque obviamente pues son adultos mayores y se tuvo que volver sin votar. Entonces vamos a tener que tener todas las garantías para marzo del 2026, ¿cierto? Pues para que por supuesto todas las personas puedan votar. Esto no es una derrota. Aquí dicen que hubo votos de maquinaria, quizás algunos candidatos, y eso lo denunciamos varias veces, que son manguitos, por supuesto trajeron votos de otro lado, pero es un porcentaje muy chiquito. Entonces, hubo gente que quedó hasta 2 horas esperando para votar, y eso es un voto que definitivamente es porque ama este proyecto político. Entonces, si había gente que ni siquiera sabía que iban a haber elecciones y aún así se movilizaron, ahora imagínense pues cuando ya sean las elecciones de verdad. Así es. Ana Erazo. Es una mujer que a mí me encanta escucharla hablar porque yo creo que nos parecemos mucho en algo, muy fronteros. Sí. Nos quieren y nos odian, pero es lo más bonito decir las cosas. Ana, ¿en noviembre o en diciembre cuándo será su candidatura oficial? Bueno, yo tengo que renunciar ahorita en noviembre. 30 de noviembre vamos a renunciar, tengo que renunciar antes de inscribirme. Y las inscripciones van hasta el 8 de diciembre. Entonces ya el 30 de noviembre he decidido renunciar. No quiero renunciar antes porque estamos en una discusión importante que es el presupuesto del 2026. Hay que dejar listo, obviamente, todo el tema de la agenda social que lamentablemente mantiene borrada en este gobierno de Alejandro Eder. Entonces estamos presionando eso. Y una vez seamos ya candidatas, pues ya tenemos 3 meses exacto para obviamente avanzar en ese proceso. Es una decisión, sí voy a renunciar, sí voy a asumir mi lugar en la lista y sí vamos a salir a buscar la votación para lograr esas curules. Y bueno, no, ya muy feliz de este proceso, la verdad a veces también lo veo como un logro de las comunidades, eso es mucha gente llamándome a decir gracias porque sé que lo vas a hacer muy bien, yo me siento con una responsabilidad enorme, porque además de responderle a esas comunidades hay que construir el proyecto político, nosotros necesitamos proyectar el pacto. No es que pasen esas elecciones y ya, no, necesitamos también ir por la alcaldía, ir por la gobernación, entonces tenemos mucho trabajo. Así es. Dayana. Yo aquí estoy que me pregunto, ahora que tocamos el tema del pacto histórico, ¿qué es eso que le identifica que usted dice, yo pertenezco aquí, yo soy pacto histórico? 2 elementos. Lo primero, el tema de las causas sociales. ¿Sí? Yo creo que el pacto es un proyecto de gente que cree en que hay que defender los derechos. Y lo segundo, una palabra que se reduce a la dignidad. ¿Sí? O sea, yo creo que dentro del pacto, quienes somos leales, quienes somos coherentes a este proyecto político, lo hacemos porque creemos que la gente tiene que vivir bien, tiene que vivir con dignidad. Y eso es lo que representa el proyecto político y por eso me siento tan identificada. O sea, yo conozco este proyecto desde que nace. Yo soy del Polo Democrático hace 16 años. Entonces yo lo conozco desde que nace, sé los muertos que hemos dejado en el camino, porque también nos han matado muchos sindicalistas, muchos líderes sociales, ¿cierto? Líderes ambientales que hacían parte de este proyecto y que he tenido que llorar. Luego lo que pasa en el estallido social, ¿cierto? En donde también muchos jóvenes aquí en el Valle del Cauca pues los asesinan. Y yo digo, esto tiene esa esencia, ¿sí? Por eso me dolía tanto Manguito aquí, porque obviamente eran votos de otras gentes que solamente estaban aquí por una curul. No, yo no estoy aquí por una curul, yo estoy aquí porque creo en este proyecto político y porque creo que con mis discusiones, con mi experiencia, no solamente vamos a ir allá a debatir bien en ese congreso, sino que vamos a ir a traer los recursos para el Valle del Cauca. Entonces, eso es lo que me identifica con mi partido y por eso lo amo tanto. Una mujer de pacto histórico, de hacha y machete y de pura cepa. Los manguitos que salgan mañana, ellos se pueden disfrazar mañana, divinos, y ya después ya que se...
quite, mejor dicho. Ana, ¿cómo está el panorama para el 2026? ¿Cómo pintas todo este proceso? ¿Cómo crees que vaya a ser? Bueno, yo creo que lo que pasó el domingo pasado es una victoria, pero pues no nos podemos quedar quietos, ¿cierto? Necesitamos salir a las calles, necesitamos salir a conquistar más corazones. Ahorita la derecha está diciendo que no, que Petro tuvo 11 millones de votos y en cambio ahorita tenemos 3, o sea, una comparación supremamente absurda. Pero antes todo lo contrario lo que yo decía ahora, en una votación fría, ganarse 3 millones de votos es importantísimo y necesitamos salir a hablar con la gente. Yo creo que la coyuntura misma ha ido develando que lo que ha dicho la ultraderecha es mentira, que son puras noticias falsas y que en ese sentido pues nosotros sí hemos gobernado para la ciudadanía y para los pueblos vulnerados. Yo sí creo que eso es algo que tenemos que salir a hacer mucha pedagogía. Todavía la polarización existe. Gracias a los gobiernos locales, la ultraderecha se ha fortalecido mucho, ¿sí? En el caso de Alejandro Eder, por ejemplo, el Centro Democrático se ha fortalecido mucho con muchos PS, con muchas direcciones, cargos directivos, y ellos obviamente van a salir a buscar muchas más curules. En ese sentido, a nosotros nos toca también salir a hacer lo mismo, salir a decirle, bueno, este es el proyecto de la vida, este es el proyecto del amor, este es el proyecto de la dignidad, así que acompáñenos con su voto. Y bueno, yo tengo supremamente claro que ser un gobierno democrático permite que mucha gente más se conozca este tipo de discusiones y yo sé que mucha más gente va a salir a votar. Yo estoy segura que a nivel nacional vamos a lograr más de las 22 curules que hoy tenemos y bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando y para no defraudar a la gente. Yo que sí creo que es importante corregir, ¿cierto? No fuimos un gobierno perfecto, nadie es perfecto, pero sí necesitamos corregir mucho. Entonces, este momento pues tiene que ser de ir evaluando a la par de ir conquistando corazones y por supuesto que podamos salir a votar de manera masiva en junio, julio, pues en mayo y en junio pues que se ven en las elecciones presidenciales. El pacto histórico sí o sí va a tener gobierno, sea propio o sea un gobierno con más sectores articulados y otros proyectos aliados, vamos a tener el gobierno y eso es una realidad. Ana Lady Erazo Ruiz, actual concejal de Santiago de Cali, perdón, se nos va, pero va a estar vigente en este proceso político que va a arrancar. Estas puertas están abiertas para cuando quiera usted venir, contarnos cómo va su proceso, cómo va a empezar nuevamente esa campaña que creo que en ningún momento ha parado ni va a parar. De parte de nosotros, muchas bendiciones y miles de éxitos en este proyecto político, que sean solo éxitos y ojalá esa meta que es de llegar a la representación por el Valle del Cauca, al Congreso Nacional, se haga. Yo sé que va a ser así. Dayan, ¿algo más por preguntar? Bueno, no, a mí sí me gustaría como felicitarla por ser la mujer más votada y fue un placer tenerla el día de hoy aquí. No, gracias Dayana, gracias Tico y bueno, gracias a Étnica Radio. La idea es que nosotros también tenemos que fortalecer este tipo de medios porque son medios que pues lamentablemente muchas veces no cuentan con los recursos del gobierno nacional. Sería importantísimo que aplicáramos a construir de verdad la ley de medios para que haya una regularización en torno pues a los que tienen hoy esos poderes y que lamentablemente desinforman y bueno, ustedes que están fortaleciendo estas voces desde abajo, pues puedan seguir trabajando y bueno, me parece súper al lugar el nombre Voz y Voto. Recuerden que ustedes tienen una voz y que esa voz la pueden ver representada por quienes votan, así que muchas gracias por el espacio. Ana, muchas gracias y gracias a las personas que se conectaron. Recuerde que durante todos estos días estaremos trayendo a esos candidatos y precandidatos a la nueva contienda electoral 2026. Gracias a nuestra directora Alexa Valencia y a todo nuestro equipo de producción que están detrás de cámara, Robinson y Diego. Esto es Voz y Voto aquí en E-Radio y Étnica Televisión. Esté muy bien, hasta entonces.